Escuela Normal de Catepec con el tema El lenguaje musical en primaria, reflexiones, teorías y metodológicas desde una nueva escuela mexicana. Adelante, maestro Juan Manuel. Claro que sí, muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes ya. Me voy a permitir presentar eh, este, este trabajo. Ustedes me indican, por favor, si ya pueden visualizar la presentación. Sí, ya se ve. Ok, muy bien. Comentarles de manera rápida, soy doctorante de la Escuela Normal de Catepec del quinto semestre y a continuación presento algunos de los hallazgos que he encontrado referente a este recorrido investigativo respecto a este lenguaje musical y ahora tengo a bien presentar cómo se ha dado desde la escuela primaria en tanto estas reflexiones teóricas y metodológicas, ¿no? Bien, inicio desde la premisa de que el ser humano es en sí, en su expresión misma y en su esencia misma, es lenguaje. Hay algo que nos caracteriza, perdón, y justamente esa cuestión tiene que ver con el lenguaje en sus múltiples dimensiones, en sus múltiples perspectivas, en diversos usos y en los contextos en los cuales este se va desarrollando. Y bueno, desde aquí parto desde esta idea de que el lenguaje, así como representa una posibilidad, pues también representa esa otra cara de la moneda, esa otra perspectiva que es también esa forma de someter, esa forma de encapsular, esa forma de dirigir respecto a la formación humana que se lleva a cabo pues meramente desde contextos educativos. Y bueno, parto de esta cuestión, desde el discurso que se ha dado últimamente en la nueva escuela mexicana acerca de cómo estos contenidos disciplinares que antes se manejaban por asignatura, hoy cambian ese enfoque y ahora pasan a ser como campos formativos, ¿no? Y bueno, aquí quiero hacer una acotación también de manera rápida. Mi investigación que yo realizo es justamente el análisis tanto del lenguaje escrito como el lenguaje musical en diversos momentos de implementación de planes y programas de estudio, eh, primordialmente en educación primaria, iniciando desde el Plan 93, el 2011, el 2017 y justamente finalizo con esta parte que es la nueva escuela mexicana. Entonces, esta presentación se centra justamente en estos hallazgos propuestos desde esta forma de enunciar al lenguaje, exactamente al lenguaje musical, y trataré de ir haciendo estos contrastes sobre cómo se han ido manejando también en algunos otros momentos. Y bueno, desde esta cuestión uso el lente de una postura sociocrítica para ir avanzando y también de este lente interpretativo que es de la hermenéutica analógica, como este puente para hacer estas interpretaciones. Y bueno, a raíz de eso, entonces, se tiene que la nueva escuela mexicana, si bien propone una educación integral, inclusiva y humanista, donde se resalta el arte por estas capacidades cognitivas, emocionales y sociales, eh, pues en un discurso muy bien dado, muy bien elaborado, pues también hay algunas fisuras, ¿no? Que a continuación voy a hacer mención acerca de cómo, a pesar de que estos lenguajes que ya se abordan de una manera más holística, pues el lenguaje musical todavía sigue siendo poco explorado y es más visto como un medio de alfabetización musical donde si bien se tiene la incidencia de que este también puede generar o propiciar en los estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico, pues todavía hay unas ciertas tensiones ahí que es necesario enunciar. Y bueno, el propósito es reflexionar sobre qué papel tiene este lenguaje musical desde estos fundamentos teóricos y metodológicos que se proponen en la nueva escuela mexicana desde el nivel primario. Y bueno, dentro de esta perspectiva, la relevancia del tema que se presenta es que efectivamente permite favorecer esa sensibilidad, tanto estética, hay una apreciación cultural,
Se estimula la atención, la memoria, el pensamiento lógico y también la expresión emocional y la colaboración. Entonces se tiene que en la NEM el arte y la música pues son vías para tener estos aprendizajes significativos. Y bueno, ¿cuáles son estos fundamentos teóricos que se presentan? Pues parte de una pedagogía crítica, tiene un enfoque humanista, es intercultural, asume una postura decolonial y también tiene esta incidencia en lo descolonial, ¿no? Que son términos que últimamente están muy presentes en toda esta propuesta, tanto teórica y también metodológica. Y bueno, dentro de este marco teórico, analizando justamente este plan y programa, pues se tiene que el lenguaje musical es visto o expuesto como un proceso de alfabetización meramente referido al aprendizaje de estructuras, de formas, donde el lenguaje musical es visto más como esta parte académica. Yo estaba haciendo un proceso de análisis porque justamente la revisión que hago es una revisión documental y se tiene que en el libro en los libros de lengua materna, en primer grado, se tocan solamente 4 temas, 4 lecciones, en segundo grado 4 lecciones, en tercer grado solo hay 2, en cuarto grado hay 2 y en quinto y en sexto prácticamente toda esta cuestión del trabajo con el lenguaje musical ya no está, ya no aparece como tal. Entonces, ahí hay una cierta fisura, porque si bien en un discurso se dice que estos lenguajes permiten la exploración, experimentación, sensaciones, emociones y sentimientos, pues bueno, hay cierta más incidencia hacia lo escrito y referente a estos lenguajes, especialmente el musical, que comprende a lo artístico, pues se ha tornado muy poco, ¿no? Haciendo este contraste justamente. Todo esto desde lo que emana de la nueva escuela mexicana. Y bueno, para ello, pues se proponen que justamente se aborden desde 4 metodologías. No voy a profundizar en cada una de ellas, sino más bien enunciarlas, porque si bien no son las únicas desde donde se pueden abordar los lenguajes, eh, son las que se están sugiriendo. Pero vamos a adentrarnos un poquito más allá de lo que el plan y programa nos dice, desde lo que un discurso nos dice, desde lo que la estructura propone. Y yo hago este análisis justamente como este proceso investigativo, donde, pues si bien es cierto, se tiene una cierta incidencia acerca de una formación en los estudiantes, cosa que antes no se resaltaba tanto en planes y programas anteriores como el Plan 93, el de competencias en el 2011 y el de aprendizajes clave en 2017, sí hay un mayor, diría yo, un mayor énfasis, una mayor enunciación. Sin embargo, dentro de lo que convoca al estudio de este lenguaje, no desde una postura meramente académica, y ahorita voy a explicar por qué asumo esta cuestión de no enunciar al lenguaje y no reducirlo al lenguaje musical como esta serie de solamente de pentagramas, de géneros, de ritmos, sino más bien una cuestión que tendría que ver con el involucramiento del cuerpo mismo, que es algo en lo que yo hago énfasis, porque desde mi consideración y análisis es algo que se ha olvidado y que se está olvidando mucho en justamente en la educación primaria. Y bueno, también dentro de esta perspectiva, pues el docente cumple una cierta función donde es visto como este guía, como este mediador que acompaña entonces al desarrollo de estos aprendizajes en los estudiantes. Pero vamos a verlo un poquito más allá de lo que el discurso dice. Y bueno, tengo a bien presentar este pequeño esquema donde justamente desde la hermenéutica analógica hago estos contrapesos sobre a qué se le ha dado un poquito más de importancia, un poquito más de tiempo, de espacio
referente a aquello que no. Y bueno, encuentro estos dos lenguajes, el lenguaje escrito versus el lenguaje musical, donde son atravesados por distintos momentos de metodologías. Cada lenguaje pareciera que no comparten entre sí mucho, porque cada uno tiene ciertas estructuras. Hablamos hace un momento de una postura semiótica, donde son signos, donde son significados, donde son significantes, y desde el otro lado, donde si bien son grafías que nos llevan a la enunciación de oraciones, de párrafos y de textos, pues pareciera que son lenguajes que cada uno opera en distintas esferas de la vida humana. Sin embargo, en cuestiones más pragmáticas, más de funcionalidad, pues nos damos cuenta de que todo eso forma parte de este proceso integral que justamente ocurre en este nivel, ¿no? En este nivel primario. Y bueno, a esta separación justamente de estos lenguajes que aunque se trabajen en campos, todavía sigue existiendo, yo lo denomino disconexión, como este alejamiento entre cada uno de esos procesos. Y bueno, ¿qué se tiene? Si bien la hermenéutica analógica que nos propone Beuchot no nos permite situar desde un univocismo o el equivocismo, desde estas posturas desde donde se han visto el lenguaje, justamente sobre cuál es más importante, cuál es más funcional, cuál le sirve más al estudiante y cuál quizá es visto más de manera como complementaria. Y bueno, dentro de esta interpretación, pues se tiene entonces que el lenguaje musical, pues todavía se sigue viendo como un lenguaje complementario, un lenguaje recreativo, opcional, de no mucha trascendencia, donde pues existe más esta apreciación y este lenguaje pues está más enfocado a esta cuestión de sensibilidad, ¿no? Por el otro lado tenemos el lenguaje escrito, donde este se ha visto más como este proceso racional, objetivo, sistemático, medible, y este, a diferencia del musical, dentro de contextos muy delimitados, pues es más estandarizado y pues hay cierto privilegio más a esta cuestión de conocer estructuras, formas que van encaminadas hacia estos procesos de razón, ¿no? Todo esto pues conjuga entonces en una formación, pero habría que preguntarnos hacia qué tipo de formación o qué tipo de formación integral se está buscando justamente en estos estudiantes. Ahora, es esta enunciación que yo llamo desconexión lingüística también tendría que ver con algo que se ha estado manejando mucho en esta sala y que tiene que ver justamente con el cuerpo. Como lo hemos visto, en los primeros niveles de educación eh, formativa del estudiante, el cuerpo está muy involucrado. Sin embargo, conforme se va avanzando en estas etapas de escolarización, pues el cuerpo es algo que se aleja, es algo como que queda en algún momento en otra esfera, en otro nivel, y los procesos cognitivos más racionales son los que tienen entonces este enfoque, ¿no? Sobre esto entonces se tiene que este lenguaje musical, además de ser un lenguaje que aborda hacia lo sensible y que tiene que ver con la corporidad misma, pues entonces es dada o es puesta sobre esta cuestión que es el lenguaje escrito, donde la razón y el proceso cognitivo pues es más importante o es más sobresaliente, ¿no? Y bueno, a raíz de esto, pues quizá se preguntarán, y bueno, ¿qué tiene que ver quizá el lenguaje musical en la sociedad si México es uno de los países que propagandísticamente hablando, musicalmente hablando, pues produce mucho, ¿no? Pero aquí habría que hacer un énfasis desde un lente más crítico sobre qué situaciones se están viviendo justamente en nuestro país y no solo en este, sino a nivel mundial, donde como lo enuncia Sigmund Bauman, esta sociedad líquida, este cortoplacismo, donde el estudiante o el niño, en este caso, pues quiere resultados ya inmediatos,
quiere resultados de manera pronta, de manera efectiva. Esto tiene que ver también con estas cuestiones que involucran al cuerpo justamente porque el lenguaje musical, más allá de ser estructuras, un pentagrama, armonías, conocer las notas, tendría que ver con este involucramiento también del cuerpo, donde a través de esos ecos que en sí mismo el cuerpo tiene en esa capacidad, pues tendría que ver también con cómo recepcionamos estos lenguajes, ¿no? Y no solamente un proceso meramente cognitivo, sino un proceso más que convoque, que enuncie, que permita justamente esto que yo denomino aquí una sensibilidad lingüística, donde el lenguaje no solamente es visto como un proceso racional, sino como un proceso también corporal, ¿no? Y bajo esta idea también Byung-Chul Han menciona, ¿no? Vivimos en una sociedad tan inestable, tan ya mm, eh, pues delimitada por ciertos factores tecnológicos, emocionales, donde justamente esa idea de la convivencia con el otro, con los otros, pues queda a veces muy alejada, queda a veces separada de todas estas cuestiones que justamente convocan dentro de estas estructuras, ¿no? Ahora bien, desde una postura filosófica, ¿qué es lo que se pretende aquí? Bueno, Aristóteles en su Ética Nicomano menciona que es necesario este equilibrio, ¿no? Entre la razón y esta sensibilidad. El ser humano se compone también de estas esferas donde no todo es razón, pero tampoco todo puede ser muy tirado hacia lo sensible, sino más bien en esta proporción, en este equilibrio que pues tendría que verse también con estos lenguajes y que una posibilidad yo la encuentro, la visualizo de el lenguaje musical, ¿no? A partir de esto, entonces, retomo mucho esta categoría de Katia Mandoki que menciona a la estesis como esta forma en que el cuerpo en sí mismo impregna los lenguajes, es decir, más allá de un proceso cognitivo, el ser humano tiene esa capacidad de sentir el lenguaje en el cuerpo y posteriormente enunciarse a través de sí mismo, ¿no? Y bueno, este estudio entonces abarca también cuestiones desde donde una sola disciplina pues no basta. Entonces, Nicolescu nos habla de esta interdisciplinariedad, donde el estudio justamente de este lenguaje musical pues tendría que verse también desde otras perspectivas teóricas, epistemológicas, metodológicas, donde pues tenga también esa función, yo llamaría así, importante en el desarrollo de los estudiantes de nivel primario. Y bueno, yo cierro con esta cuestión. El lenguaje musical, si bien es cierto que es clave en la educación primaria, pues hace falta todavía, más allá de denunciar la importancia, hace falta esta practicidad donde a veces, más allá de no tener los espacios, donde no tener las herramientas, los materiales, pues tenemos algo muy poderoso que es el cuerpo en sí, y hablando musicalmente, es nuestra principal instrumento, al igual que la voz, que nuestra voz propia. Es necesario también que los docentes pues tengan este acercamiento, ¿no? No se busca en la educación primaria formar músicos porque para eso existen las escuelas especializadas, sino más bien todo este conjunto que conlleva la enunciación y incluso la adecuación del cuerpo, del ritmo, de las formas, de la convivencia con el otro. Eso también es importante en esta forma de lenguaje. Y bueno, como como última enunciación, pues presento entonces que el lenguaje musical es mucho más allá que eso que entendemos por lo académico. El lenguaje musical no pide estructura para que uno lo sienta, para que uno se sienta en sí mismo parte de un colectivo, de algo que pueda convocar. Y bueno, esto es parte de los hallazgos que yo hasta este momento llevo construidos y mi investigación igual sigue en proceso de construcción. Muchas gracias por su atención. Bien, agradecemos mucho a
maestro Juan Manuel Hernández Montoya, por su participación y abrimos el espacio de preguntas y respuestas por si alguien quiere hacer algún comentario respecto a la ponencia del maestro Juan Manuel, la cual sin duda pues consideramos que es importante, ya que nos destaca la relevancia de este lenguaje musical, ¿no? Como una también como una herramienta de aprendizaje, una herramienta integral para, particularmente ahorita lo mencioné, para la educación básica, en particular la educación primaria. Y bueno, pues este tipo de teorías y metodologías enriquecen la enseñanza y se apegan también mucho a lo que es el nuevo programa de la nueva escuela mexicana, ¿no? Promoviendo esa sensibilidad, esa creatividad en el trabajo colaborativo. No sé si algún compañero o compañera gusta hacer algún comentario al respecto, maestros. Yo, maestro Jorge, si me lo permite. Adelante, claro, sí, sí, sí. Bueno, primeramente, pues felicitar al compañero Juan Manuel por presentarnos y compartirnos sus avances. Y bueno, yo nada más quiero hacer un comentario muy relevante. No sé si estuvieron en la inauguración, pero el doctor Luis Hernando Amador Pineda, de Colombia, habló principalmente, aunque no era su tema exacto, no era su tema principal, pero al final de sus diapositivas hizo una analogía con el baile y de alguna manera nos invitó a esa analogía con varias frases muy importantes sobre el baile, de los ritmos y que esos ritmos, pues es esa la transformación, ¿no? Que se va o que se persigue. Y él decía, donde hay maestros, hay esa posibilidad. Entonces, lo que acaba de presentar el compañero es una posibilidad muy importante porque, como lo ha mencionado, hay muchas, sabemos que no solamente en México, sino a nivel mundial, en este momento y en casi todas las épocas, hay mucho, pues, de alguna manera, conflictos sociales, políticos, económicos. Y bueno, esa propuesta que nos plantea él, pues de alguna manera es esa posibilidad, ¿no? La razón por medio del lenguaje escrito y esa posibilidad de sensibilidad por medio del lenguaje musical. Creo que ese es otro parte de ese ritmo de baile que nos invitó en la inauguración el doctor Luis Hernando Amador y que me parece muy relevante, ¿no? Y es parte de estas mesas de trabajo, retomarlo para poder de alguna manera, pues insistir, como decía también el ponente, en las aulas de la diáspora, ¿no? Y en este caso de la diáspora del lenguaje y de la escritura y de lo musical. Gracias. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por sus comentarios. ¿Algún compañero más, compañera más que guste hacer alguna reflexión, algún comentario al respecto? ¿No? Bien, pues